Don José. Para los que no entendieron la última palabra de Fernando Puzzle, es un rompecabezas. Un rompecabezas, sí. Perdón. No, está bien. Es que en puzzles es una palabra en español también. Sí, pero bueno, hay veces que uno no entiende cosas. Pues. Sí, perdón. Alguien me preguntó por el búho. El búho ese que Rockefeller. Oiga, ya lo sacaron, ya está en Upstate New York, en la montaña. Se llama el búho Rockefeller. Bien. Antes de ir a las gráficas, quiero leerle parcialmente lo que Standard & Poor's dijo ayer. Pensé verlo en primera plana, solo aparece, lo vi detallado en el Panamérica, adentro con destacado. Fíjese lo que dice Standard & Poor's. Y se lo digo porque, ahora se le explico por qué se lo digo. Primero se los leo y usted toma sus decisiones. La calificadora de riesgo Standard & Poor's mantuvo el grado de inversión al país y el atractivo para los inversionistas en medio de un escenario mundial difícil causado por la pandemia COVID-19 que afecta a la economía y las finanzas públicas. No obstante, revisó a la baja la calificación soberana de Panamá BB+, BB positivo a BBB, pero no mantiene grado de inversión. Standard & Poor's sustenta la decisión de bajar la calificación en el aumento del pago total de los intereses de la deuda como proporción de los ingresos corrientes del gobierno nacional. Sin embargo, Standard & Poor's destaca que Panamá, escuche esto, ha mejorado su perfil de deuda pública, reduciendo el riesgo de refinanciamiento en conjunto con la disminución del costo promedio de la deuda. Este es un dato importante. ¿Usted lo ha visto por algún lado? No. A 4.1% al cierre de septiembre de del 2020, en comparación a 4.6% del cierre del 19. O sea, el costo ha bajado. A pesar de la recesión actual, Standard & Poor's indica que la economía panameña sigue diversificada y resiliente. La calificación está respaldada por la carga de la deuda moderada del país y la gestión cautelosa de la deuda. Cuando usted mira el mundo con la deuda, compárese siempre. El endeudamiento es parte del problema para poder salir de todas estas cosas. En la medida en que se siga dando la apertura económica, dice Standard & Poor's, espera que el crecimiento del PIB del país se recupere en el 2021 y crezca a una tasa del 7% y se mantenga en un crecimiento promedio del 5% en los años siguientes, impulsado por grandes proyectos de infraestructura. Aunado a esta, la perspectiva estable refleja la opinión de la calificadora en que una sólida recuperación de la economía en los próximos 2 años ayudará a estabilizar las finanzas públicas de Panamá. Bien, esto es lo que dice una calificadora de riesgo en medio de la situación que nos encontramos nosotros. ¿Qué le quiero señalar con esto? Esto es como nos ven, y bueno, por ahí saldrán los vendedores de desgracia. De lo que van a decir, bueno, es que las evaluadoras de riesgo no sirven para nada y ahí hay un fracaso en tal lado. Bueno, todos los que sabemos un poco de finanzas y públicas, y los que saben de finanzas de verdad, saben que cuando usted mantiene grado de inversión, entre menor sea su riesgo, mayor es la posibilidad que tenga usted de atraer inversiones o de pedir un préstamo. Entonces, es importante las calificaciones internacionales para un país como nosotros, que no emitimos moneda, poder ir al mercado, y lo hemos hecho en un momento complicado, pero lo hemos hecho con seriedad. Nadie quería hacer este nivel de endeudamiento. No, claro que no. Pero no esperábamos esto. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, para salir de esta caída. Así como caímos vertiginosamente, podemos levantarnos. Hay una sola condición. Necesitamos un acuerdo nacional. Pero antes que eso, le voy a dar los números y después le hablo sobre estas cosas, porque quiero hablar de 2 temas rápidamente. Ayer el MINSA nos informó que teníamos, si Noemí me pone la primera lámina, 158.532 casos nuevos, con un porcentaje de positividad global de 18,7% y una positividad diaria de 16,1%. Nos indicó además de 1.602 casos positivos, creo que es uno de los más altos, Fernando, de este periodo, para dar una tasa de letalidad en nosotros de 1.89, una de las más bajas del continente. Primero está Cuba con tasa de letalidad de este nivel. Si usted mira la curva, ¿qué nos está indicando la curva? Que vamos hacia arriba, al alza, con una R cuadrado que me permite decir con suficiente nivel de certeza estadística que vamos al alza. Y esto pasa en las recuperaciones. El peligro de esto es que este crecimiento se vuelva exponencial. Claro. Entonces esto haga presión sobre la siguiente lámina, que no sobre la lámina, sino sobre lo siguiente. Los cuartos de cuidados intensivos. Ahí está. Cuando usted mira esto,
mire, observe, nosotros en cuidados hospitalizados en sala tenemos 889, mire dónde se ha trepado esto. Y en cuidados intensivos 150. Ahora mire la curva. La parte superior, todas están en polinómica de sexto grado, nos está indicando, fíjese que la curva se está aplanando con una tendencia a subir. Igual pasa con cuidados intensivos. Lo que sucede cuando ve la otra curva es que las defunciones, pásame la otra curva, Noemí, por favor, ahí está, las defunciones siguen a la baja. A pesar de todo lo que usted está viendo, nuestro sistema hospitalario no está todavía tensado a su máximo, pero ya comienza a hacerlo. Ya comienza usted a ver que vamos a tener que hacer algunas cosas como sigamos creciendo en positivo y aumento de camas y de cuidados intensivos. Esto va a pasar. Y va a pasar más alto, más peligroso o menos peligroso, va a depender de todos nosotros. Y la última que nos está indicando nosotros, pásame la otra, Noemí, ahí está, la positividad va al alza. Eso me indica a mí, estimados televidentes, que el RT, o el índice de reproducción del virus, contrario a lo que es el R cuadrado, el R cuadrado en una ecuación de este tipo polinómica, lo que nos está indicando el nivel de certeza de la proyección que estamos realizando. Cuando se acerca a 1, tenemos un mayor nivel de certeza, cuando está por debajo de 0.5, tenemos menos nivel de certeza. Entre 0 y 1, entre 1, mayor nivel de certeza. Ahí lo que nos está indicando a nosotros es que el índice de reproducción del virus está al alza. El MINSA calculó 1.17, nosotros habíamos calculado el lunes 2, no hicimos el cálculo, vamos a esperar unos días más, pero el índice de reproducción del virus está al alza. El virus está avanzando, no nos engañemos en eso. ¿Y qué es lo que está en peligro? Bueno, lo que está en peligro es que no mantengamos el equilibrio entre el control del virus y la apertura, porque la apertura es necesaria, porque sin apertura nosotros no podemos combatir el otro flagelo que es el hambre y el desempleo. Pero si el virus se escapa de nuestras manos, vamos a tener que cerrar la fuerza, porque nadie puede trabajar. Es la verdad. Entonces, miren lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Se acuerda que el presidente de los Estados Unidos decía, no, esto está ahí a la esquina, eso ya se acabó? Bueno, en su plena presidencia, después de perder las elecciones, él no ha sabido explicarle al pueblo de los Estados Unidos por qué él le mintió. Esto no es, todos los científicos están diciendo que vamos al alza en el mundo. Nosotros aquí hemos hecho una fuerte inversión y tenemos parámetros bastante buenos hasta este momento. Pero prestemos la atención a esto. Bien. Otro tema que le quería hablar rápidamente, Fernando. Le dije los Standard & Poor's. Bien. Primero voy a salir de un tema que es la caja de ahorro. Y no lo voy a decir porque lo dije ahora, no. Nosotros desde el principio fuimos testigos aquí cuando una mañana se aparecieron unos miembros de la Fiscalía y un capitán que vino a estas instalaciones a llevarse a Fernando Correa de estas instalaciones, una mañana. 17 En abierta violación a principios claramente establecidos porque ellos no tenían una orden de ingreso. No la tenían. Y se lo hicimos saber. Pero Fernando cooperó y se fue allá. Pero no solamente Fernando. Jason Pastor, para dar otro. Aquí vino la mamá de Jason a conversar con nosotros sobre estos temas. A mí me tocó analizar en detalle los auditos y leer en detalle lo que ha pasado, lo que pasaba en ese expediente. Y no había ningún delito en eso. Había un desconocimiento de la Fiscalía técnica, porque incluso estaban pidiéndole a la Caja de Ahorro que se hiciera. Rigoberto González, el gran convidado de piedra que se del hiciera gobierno de Varela y el gran parte del aupador proceso, y él con mucho tacto dijo, no, esto no tiene nada que ver. Pero incluso el ente regulador de estos servicios, que es la Superintendencia Bancaria, en el expediente tiene una carta en la que dice que ahí no hubo ningún delito. Se pagó intereses, la caja no perdió absolutamente nada. Entonces ahora la Corte cierra el caso ya definitivamente. Ahora, la pregunta, cuando se hacen estos lawfare, ¿quién le paga el sufrimiento? Para hablar solo del tema humano. A todas estas personas que fueron vilmente acusadas y desprestigiadas. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el sufrimiento de los padres, de los familiares, de los implicados? ¿Quién paga eso? ¿O cómo se le rompió el prestigio de profesionales? De valía,
Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, es cuando uno entiende el peso humano del lawfare. No hagamos más eso. Y esto no fue, en todas las instancias fue negado. Ellos fueron a una casación y por unanimidad. Sí. La sala penal decidió que esto se acabó. ¿Pero a qué precio? Ahora verán. Esto aparecerá en algún lado. El que generó todo esto lo dirá. ¿Ha aparecido en ese periódico lo que dijo Standard & Poor's? No, porque no le interesa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. De esto le puedo hablar también el caso de los aviones. Observe, el caso de la Caja de Ahorro es igual que todos los casos que están pendientes de los helicópteros, ¿se acuerdan? Uh-huh. En la que se cautelaron cuentas, se tomaron decisiones, se le hicieron daño a empresas. Y el documento que usó la Contraloría del señor Humbert y el fiscal de cuentas de ese momento, Ido Rodríguez, fue una auditoría totalmente equivocada al usar un documento que la propia Aeronáutica Civil del señor Varela había dicho que eso no era un documento para eso, y ellos utilizaron, cuando se dieron cuenta de eso, en el expediente dijeron, bueno, no es que es tanto, pero es que hay unos cuantos que no encontramos, pero en el propio expediente están ese que no encontraron. Hay gente afectada, gente humilde, sí, profesionales afectados, injustamente. Ese es el lawfare. Eso también se va a resolver. Y cuando los jueces fallaron, oiga, recuerda aquellas andanadas contra el juez Loaiza. Uh-huh. ¿Se acuerda? Que no es amigo de nosotros, ni yo lo conozco. Yo no lo conocía, hasta la carta que nos mandó. Bien. Ahora yo quisiera hablarle de otro tema. Quiero hablarle del diálogo. Yo creo que arranca hoy a las 11:30 lo que se llama el diálogo Cerrando brechas. Cerrando brechas. Diálogo del Bicentenario. Yo voy a lo concreto. Yo les quisiera proponer a los señores del diálogo, a quien va a coordinar este diálogo, un método sencillo. Porque nosotros tenemos que mirar primero el tiempo. La paciencia del pueblo se acaba cuando la inmensidad de los problemas es mayor que mi capacidad de respuesta. Entonces, cuando un padre se enfrenta a la pobreza y al llanto de hambre de sus hijos, se la juega toda, no tiene más. Es lo que está pasando en Chile. Los trabajadores saben que en su segunda partida de pensiones ahora están comiendo pan para hambre mañana. Ellos lo saben, pero prefieren comer hoy y morir mañana que morir hoy y no tener mañana qué. Entonces, cuando los pueblos caen en esas disyuntivas, la cosa es peligrosa. Y claro que hay un nivel de tensión en el país. Nivel de tensión que arranca por el primer de fragmentación que en el quinquenio pasado generó todo este lawfare. El país se encuentra en una perfecta ecuación de fragmentación social. Entonces hagamos una en eje. Primero, pongamos un tiempo y clasifiquemos 3 o 4 problemas de corto plazo y 3 o 4 problemas de largo plazo. Porque si lo que dejamos es que vamos a hacer esto para hacerlo en enero del otro año o en noviembre del otro año, estamos engañando a la gente. Uh-huh. Pongamos 3 cosas que tenemos que mirar ahora. Uno de ellos es, hagamos un eje transversal, unidad versus fragmentación. ¿Qué queremos? ¿Unidad o fragmentación? 2. Consulta versus imposición. ¿Qué queremos? Consultar temas centrales, no consultarlo todo. La consulta no significa un plebiscito para tener por unanimidad. Es tener la impresión de qué es lo que la gente espera de nosotros. La otra es participación social versus la imposición. La otra es tener un plan de corto plazo o improvisación. Y el último fragmento es poner la ciencia sobre los intereses políticos. ¿Y por qué la ciencia? Porque hay gente que cree
que la apertura es un camino solo y que se jodan los demás, que se mueran. Sí. Ese camino no es cierto. Pero yo les quiero decir al gobierno que si nosotros no logramos un acuerdo que nos permita manejar cosas en el corto plazo y que la gente se sienta consultada, se nos va a salir de las manos. ¿Por qué? Porque hay una corriente que está interesada no en la solución del problema, sino en continuar con la fragmentación, porque en la fragmentación y en el caos ellos subsisten, porque son ellos los que debieran rendir cuentas del daño que le han hecho a la nación. ¿No? Entonces, en mantener este caos es mantener al gobierno en jaque. Ellos quieren mantener a Nito Cortizo, al vicepresidente Carrizo, en jaque permanente. Lo que nosotros necesitamos es que Cortizo y Carrizo y el gabinete tengan la capacidad de enfrentar los problemas que tenemos nosotros, pero queremos sumarles más fuerzas. Porque al final lo que necesitamos es que bajo el liderazgo de quien ganó las elecciones, podamos caminar con certeza en estos meses difíciles en donde nadie tiene la verdad. La verdad la tenemos que conseguir entre todas y empujar los acuerdos para tener una base de sustentación social. Las elecciones las vamos a definir en otro momento. Esta no es la hora de definir elecciones. Esta hora es la hora de trazar la línea que nos permita a nosotros lograr esta unidad con consensos, con participación, pero con tiempo. Si nosotros perdemos el tiempo y decidimos, bueno, de aquí nos vamos a ver a abril, ¿quién llena el vacío que va a generarse en enero cuando la situación económica siga siendo tan cruda como ahora? No hay salidas mágicas. Fernando, en esta situación lo que hay que sudar, hay que derramar lágrimas, derramar sangre, como decía nuestro querido Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que prometemos. Sacrificios. Ese sacrificio no se puede hacer solos. Eso no es un problema del PRD, no importa cuál opinión tenga usted del PRD. Si lo sabe o no el PRD. Sí, lo sé. Lo que debemos hacer nosotros es impedir que quienes con intereses muy perversos introducen en nosotros la duda, no la duda razonable, sino la duda irracional. ¿Ah? Los foquitos y focos esos detrás de los periódicos que después las avalan con información permanente. No hay ninguna información. Fíjese el análisis que hace Standard & Poor's, que no es amigo de nosotros. Ni lo será. Ellos son amigos ellos están para defender que las grandes transnacionales del mundo reciban lo que nos prestaron. Ellos no están haciéndonos un favor. Pero en su análisis hay más objetividad que en la precaria información que nos brindan diariamente sobre una situación que es grave, pero que no es el rumbo que ellos quieren señalar. Lo grave de esta situación, señores de la prensa, no está en la caída del PIB. No, lo grave de esta situación es la pobreza que ha generado en el país y el desempleo que ha generado. Entonces, la solución de esto la tenemos nosotros, que durante 30 años construimos una infraestructura económica que tiene la capacidad de recuperarse a una velocidad parecida a la que caímos. Entonces, lo que yo tengo que plantearme es cómo yo hago para acelerar esa recuperación, generando empleo, recuperando la confianza de inversores y recuperando la confianza de los panameños en el sistema. Entonces, si a usted le gusta o no Cortizo, él es el presidente. Si a usted le gusta o no el panameñismo, ese es el partido que existe. Si a usted le gusta o no Cambio Democrático, ese es el partido que existe. El problema es que a mí no me gusta fulano, pues a mí no me gusta cómo la prensa maneja la información, pero ese es el periódico y hay que respetar la libertad de expresión. Usted no me verá jamás diciendo que hay que cerrar ningún periódico, al contrario. Que acepte las consecuencias y las responsabilidades de lo que hace. El problema de cuando yo veo a la gente preocupada por lo que dice el periódico es porque no tienen cómo llegar entonces a quien va a dirigir esa información. Yo lo que hago todos los días que miro los medios es saber cuál es la matriz de comunicación que cada medio, TVN, Telemetro, nosotros, la prensa, Panamá América, Crítica, todos los periódicos tienen. Y de ello hago la matriz de información que está recibiendo el país.
Y de ello me doy cuenta cómo el deterioro en la credibilidad se ha venido afectando con la mayoría del 80%, fíjese el número que voy a usar, de la información que se está utilizando es falsa. Y cuando usted le dice a ellos eso, entonces ellos no responden. Se hacen los mudos. Y en esa situación han venido deteriorando en la que ellos llaman la antipolítica, continuando con el barelismo sin Varela, o continuando con el lawfare siempre que responda a los intereses de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Anteponer la fragmentación a la unidad. Pero eso es una responsabilidad del gobierno. Ojalá en el día de hoy las fuerzas políticas mediten en que no es fácil llegar a acuerdos, pero no hay mejor camino que el camino del diálogo real. Diálogo sin acuerdos y sin tiempo es pérdida de tiempo. Diálogo sin perímetro de qué vamos a discutir y cuándo. Diálogo sin abordar. Aquí hay un problema de seguridad. En la medida en que se deteriora Colombia y Venezuela y se deteriora Centroamérica, la seguridad en Panamá se pone en riesgo. No crean que el narcotráfico o el crimen organizado penetra, porque aquí la corrupción la ha puesto cierto sector de informadores en los políticos. Bueno, la corrupción es intrínseca al sistema. Y hay más corrupción en el sector privado que en el sector político. Es lo que se lleva en el pastel de todo esto, ¿o no? Si usted quiere, mide medicinas, mide costo de la energía. Y cuando usted trata de que la matriz sea más eficiente, entonces los intereses saltan de una vez. O cuando usted habla de que le están cobrando de más, o cuando usted habla de cómo se han duplicado los precios de las medicinas en medio de la pandemia, ¿eso qué es? Pero eso no se puede tocar. Le dejo estas reflexiones porque yo sí creo en el diálogo. Y yo no tengo miedo a que discutamos lo que haya que discutir. Creo que cuando la Contraloría presentó ayer, ayer fue que presentó su... ¿Qué dijo la Contraloría? Dio las cifras y dijo a renglón seguido lo que hoy Standard & Poor's dice. O sea, el comunicado de la Contraloría me parece que tenía en sus mentes lo que estaba pasando con Standard & Poor's. Porque Standard & Poor's ha dicho, a pesar de esto, sin embargo, Panamá mantiene grado de inversión. Entonces, esas son las cosas que no le dicen al país. Pero no le dicen, por ejemplo, el fallo de la Corte con respecto a la Caja del Seguro Social. Caja de Ahorro. Perdón, a la Caja de Ahorro. No le dicen. ¿Por qué? Porque al conocer de esas cosas, vamos a hacer lo que haya que hacer para que esto no vuelva a suceder. Por eso yo voy a la línea fundamental de unidad versus fragmentación. Tenemos que tener certeza de la justicia. Porque sin esa certeza, ¿quién quiere venir a un país en donde cada cual hace lo que le pica el forro? ¿No sé? Y se violentan los derechos de los demás. A usted primero lo condenan, lo acusan, y después cuando lo absuelven, se olvidan no siquiera una nota. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños y porque nosotros somos libres, porque tenemos tantos accionistas. La libertad que existe es la libertad de los dueños de los medios. Sí. Entonces yo planteo ahora mismo al presidente de la República con humildad y sencillez que tengamos estos parámetros y que no creamos que solo lo podemos realizar. Lo tenemos que hacer entre todos. Tomemos las palabras del presidente Biden. Nuestro enemigo es el virus ahora. No es una pelea entre nosotros. Hoy requerimos más que nunca la unidad para poder vencer el virus, poder vencer el desempleo, la pobreza y vencer la falta de credibilidad que tiene el panameño en sus instituciones. Eso es importante.